Hola hermanos, hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Gotitas de Fe. Una vez más, muchas gracias. Bendiciones a los nuevos suscriptores y gracias por suscribirte a este su canal. Bendiciones para todos ustedes y para los que pues ya son frecuentes, ¿sí?, de este canal. Un abrazo también a ustedes. ¿Cómo es la persecución de cristianos en Nicaragua? Hoy vamos a ir un poco más cerca, ¿sí? Centroamérica. ¿Cómo es la persecución de cristianos en Nicaragua? Antes quiero leerles un texto que se encuentra en Romanos 8:35 y dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro o la violencia. Romanos 8:35. Bienvenidos una vez más, sí, a su canal Gotita de Fe con el pastor Carlos Osorio, una gotita que cambia vidas, ¿sí? Saludos a todos en el nombre del Señor. ¿Sabes? La temática de la situación actual de la iglesia cristiana alrededor del mundo no es un programa, sí, de denuncia en cuanto a un gobierno o un país en especial. No, pues, Gotitas de Fe no es un programa político ni tratamos temas políticos. Lo que tratamos es de concientizar, ¿sí?, a los cristianos a orar por la iglesia perseguida en todos estos países, ¿sí?, y crear conciencia, ¿sí?, en los demás cristianos, amén, a gozar, a bendecir y aprovechar la libertad que todavía gozamos en muchos de los países, ¿sí? La iglesia en muchos países no la tiene fácil, no es de color rosa, es muy difícil. Así que vamos a estudiar y vamos a ver si la condición de la iglesia en Nicaragua. Muchas gracias a los hermanos que nos prestan, sí, o nos ceden las imágenes de TikTok para este programa. Los créditos son de cada uno de ellos. Muchas gracias por eso. Sí, quédate con nosotros. No te vayas hasta el final del programa para que seas bendecido y para que sepas la realidad de la iglesia cristiana en Nicaragua. Bendiciones, ya regresamos después de este corto introducción. Amén. ¿Sabes? Para el año de 1912, procedentes de California, 4 misioneros, Venus Choniek, su esposa Rosalía, su suegra María Yeg, Clark Rattle, llegaron a Nicaragua para iniciar la labor evangelizadora en este país, ¿sí? La primera iglesia misión cristiana se fundó en el barrio Acahualinca, no sé si lo pronunció bien, Acahualinca en Managua, en el año de 1959. Posteriormente se fundó la segunda iglesia en el barrio Dolores Estrada en 1972. Las iglesias de la misión cristiana son parte del movimiento pentecostal latinoamericano, ¿sí? Para diciembre de 1953, Nicaragua, Manuel Arias y Archie Mortensen son los primeros misioneros en prestar servicio en Nicaragua. Sin embargo, en los últimos años la población evangélica ha aumentado un 38% según la última encuesta de Sid Gallup ahí por el año 2022. ¿Sí? Este dato arroja que la mayoría en la actualidad de evangélicos asciende en Nicaragua a 2,5 millones. 2,5 millones. ¿Sí? Para septiembre de 1978, ¿sí?, Nicaragua sacó del país, ¿sí?, a los misioneros de tiempo completo extranjero en Nicaragua.
Esto se debió, ¿verdad? Ustedes recuerdan a la inestabilidad política que se estaba dando en aquel país en aquel entonces, la guerra civil. Entonces, debido a eso, misioneros locales tuvieron que tomar la batuta y seguir adelante. De hecho, ese año bautizaron 56 conversos, gracias a Dios, en noviembre del año 1978. Pero, ojo, los misioneros extranjeros a tiempo completo tuvieron que salir de ese lugar. Gracias a Dios, ¿verdad? Muchos pastores y líderes locales tomaron la batuta, ¿verdad? Y no dejaron pues que el evangelio decayera. Pero la hostilidad de los cristianos en Nicaragua continúa, lamentablemente se intensifica, ¿verdad? En cuanto a quienes se pronuncian contra el presidente Ortega, su gobierno. Eh, los evangélicos, ¿verdad? Somos vistos como agentes desestabilizadores, ¿sí? Los cambios en la ley en los últimos años significa que los líderes eclesiásticos son etiquetados como terroristas, como conspiradores, ¿amén? Conspiradores. La situación se ha deteriorado significativamente desde el 2018, ¿sí? Cuando estallaron protestas generalizadas contra el régimen de Ortega. Años después que se continuaron las represalias contra quienes se consideran que se oponen al régimen, incluso contra quienes se limitaron a proporcionar refugio y ayuda, asistencia médica a los cristianos durante las protestas. ¿Sí? Los cristianos han estado entre los que han alzado la voz, pero esto ha tenido su costo. Los líderes cristianos han sido hostigados, han sido arrestados, las propiedades cristianas han sido confiscadas, las escuelas cristianas han sido cerradas, las estaciones de televisión y organizaciones benéficas también han sido cerradas, si tienen que ver algo con la iglesia evangélica. Las iglesias, aquí incluyo la iglesia católica, sí, y la iglesia cristiana, protestante, han sido monitoreadas, intimidadas. Sí, a la luz de estas presiones, los cristianos, en particular los líderes de la iglesia en Nicaragua, se han visto obligados, muchos, sí, a dejar el país. Muchos han sido expulsados, expatriados. Otros que se han quedado, ¿verdad?, han sido sometidos a restricciones de inmigración y les resulta cada vez más difícil circular libremente dentro del país, ¿verdad? Los cristianos en Nicaragua siguen teniendo una influencia muy significativa dentro del país. Y esta es una de las razones por las que el gobierno, ¿verdad?, los persigue, con el objetivo no solo de silenciar la voz de la iglesia, sino de socavar su credibilidad y evitar que el mensaje se propague. Quiero transgredir textualmente un mensaje de una cristiana llamada María en Nicaragua. Y dice, este año volvieron a negar el estatus legal de mi iglesia, pero aprobado o no, seguiremos predicando la palabra de Dios. Esta es la posición de una pastora en Nicaragua. Para 2018, se me traba, ¿verdad? En 2018 la población marchó contra los actos violentos de la administración del presidente Daniel Ortega, convocando entre paréntesis, nuevas elecciones. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por los militares y aquellos que mostraron su descontento con el gobierno son objeto de persecución, ¿verdad? Los cultos y los sermones, tanto, ¿verdad?, si incluyo, ¿verdad?, la iglesia cristiana evangélica como la iglesia católica, son monitoreados constantemente y se les ha quitado el acceso a la salud pública, no tienen derecho a eso, ¿verdad? En la escuela el currículum educativo se ofrece o está mezclado con contenido político, alineado con el régimen, ¿verdad?, de Daniel Ortega, que niega y menosprecian la ideología cristiana. ¿Sí? Los templos fueron destruidos
Y líderes cristianos informan daños psicológicos por las continuas amenazas. Para el 2020, el 79% de los creyentes se declaró cristiano. Es decir, cuando hablo de cristiano, aquí suman si la Iglesia Católica con evangélica. Ojo, este 79%. Se halló dentro de este 79% que el 39.7% se identificó como cristiano evangélico. Note, una mayoría. Contra el 30.9% que se declaró católico en Nicaragua. Amén. Es decir, la Iglesia Cristiana Evangélica tiene poder, tiene un crecimiento muy, a pesar de la persecución, tiene un crecimiento bastante aceptable, bastante acelerado, si lo comparamos con la gran persecución que existe, ¿verdad? Oramos, bendecimos los valientes pastores, misioneros, cristianos que están predicando la palabra aún en medio de esa gran persecución, ¿verdad? Atención a todos. La persecución cristiana en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes. Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas y los testigos de Jehová enfrentan una represión brutal. Desde la prohibición de procesiones religiosas hasta el cierre de escuelas y canales de televisión cristianos, la situación es crítica. Recientemente, 11 pastores evangélicos fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión en juicios a puerta cerrada, acusados de lavado de dinero. Además, muchos líderes religiosos han sido expulsados o han tenido que huir del país debido al acoso y las amenazas constantes. Esta represión es parte de una estrategia más amplia del gobierno para silenciar cualquier voz disidente y controlar la influencia de las iglesias. La comunidad internacional ya ha calificado estas acciones como crímenes de lesa humanidad. Es un llamado a estar informados y alzar la voz por la libertad religiosa en Nicaragua. Suscríbete para más actualizaciones sobre este tema y comparte este video para correr la voz. Nicaragua se considera uno de los 20 países del mundo donde los cristianos enfrentan más peligro. La situación, ¿sí?, del país ha empeorado estos años dramáticamente. El régimen de Nicaragua impuso penas de entre 12 y 15 años de cárcel a los misioneros evangélicos, miembros de la organización Puerta de la Montaña. Además, los multó con $80 millones por persona. La defensa de los evangélicos ha señalado por medio de escritos enviados al Poder Judicial innumerables irregularidades, entre las que figuran la falta de información del caso, la falta de acceso a evidencia y la falta de acceso a los expedientes de los acusados. Este grupo de evangélicos llegaron a Nicaragua en el 2013, protegidos por el mismo régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que les permitió realizar importantes concentraciones públicas en varios departamentos de Nicaragua donde asistieron miles de personas. De la noche a la mañana el régimen sandinista les acusó de supuesto lavado de dinero y detuvo a todos los pastores y el equipo administrativo. El presidente de la organización Puerta de la Montaña ha señalado en entrevistas a medios de comunicación que el régimen de Daniel Ortega les ha quitado bienes y propiedades por un valor de $5 millones, en las que se incluyen vehículos, una finca, viviendas y cuentas bancarias. Una creciente hostilidad de parte del gobierno. Según el índice global de persecución religiosa para este año, ojo, 2025, del International Christian Concern, o ICC, como sucede en países de corte comunista, Nicaragua ha llegado a ver la religión como un enemigo, ¿amén?, como un enemigo del Estado, advierte el informe. Recuerden, alguien de ellos dijo que la religión era el opio del pueblo, ¿verdad? Es decir, tienen un corte anti-iglesia. Además, señala el Ministerio del Interior, o MINT, se ha convertido en una potente herramienta para la represión de la religión, al poner y negar, ¿verdad?, obstáculos al funcionamiento de las organizaciones religiosas, como simple el hecho de realizar un culto al aire libre. Amén. El documento explica que el MINT mantiene control estricto sobre los asuntos internos de los grupos religiosos, que incluyen reglas especiales para visitas de figuras religiosas o misioneros extranjeros. ¿Sí? Se les obliga a estar constantemente, estarse presentando, ¿verdad?,
a sus embajadas o al MINT. El índice divide a los países que sufren persecución en tres categorías: roja, naranja y amarilla. Amén. Roja, naranja y amarilla. Nicaragua es calificado como amarilla, ya que se caracteriza por un país, ¿verdad?, en donde los cristianos enfrentan arrestos, opresión y ataque. Esta calificación la comparte Azerbaiyán, Egipto, Rusia, Myanmar, Vietnam, Malasia e Indonesia. El documento también comparte un testimonio de un pastor que mantendremos en el anonimato, un pastor nicaragüense, quien explicó que el gobierno utiliza la vigilancia para controlar e intimidar a líderes de la iglesia, es decir, monitorean sus cultos, monitorean sus redes sociales, monitorean sus llamadas, en fin, ¿verdad? Este pastor dice que fue arrestado, golpeado y encarcelado durante meses antes de escapar del país. Su familia en Nicaragua se ve obligada a vivir con la policía, ¿sí?, estacionada fuera de su casa, vigilando cada uno de sus movimientos. Este tipo de vigilancia cada vez es más común en Nicaragua, narra el hermano, ¿verdad? El pastor detalló: todos los domingos patrullas llenas de policías se estacionan frente a las iglesias católicas o evangélicas del país y los fieles que asisten a las iglesias son fotografiados. Las homilías o cultos son grabadas. Wow. Este régimen de vigilancia sorprendentemente similar al de China, ¿verdad?, y sus comunidades religiosas, ¿verdad? La iglesia ha sido en Nicaragua siempre calificada como un instituto enemigo al Estado y ha sido atacada, ¿sí?, por el gobierno desde entonces. De 2018 a 2024, el régimen de Daniel Ortega mantiene una campaña de represión religiosa que ha resultado en el destierro masivo de más de 50 religiosos, incluyendo sacerdotes y obispos, así como la encarcelación de 74 personas religiosas, entre ellas 11 pastores evangélicos, según revela un informe de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. El informe titulado 6 años de represión a la libertad religiosa de Nicaragua establece una cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de las iglesias en este país. El estudio denuncia que los líderes religiosos han sufrido exilio y abandono de su labor pastoral, detenciones y desapariciones forzadas de manera temporal, vigilancias y asedios en las parroquias y a sus familias, judicialización, malos tratos en los centros de detención, traslado forzoso hacia Roma, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Guatemala, así como despojo de su nacionalidad y prohibición de realizar celebraciones católicas a nivel nacional. Hubo 239 incidentes en Nicaragua desde el 2019 y en el 2022 también hubo incidentes que afectaron a los cristianos. El 4 de mayo del año recién pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el presidente Ortega, amenazó con demandar a los líderes cristianos y confiscar sus propiedades si ayudan a los manifestantes de las protestas. Sí, desde entonces, los abusos de la fuerza pública contra las iglesias se ha intensificado. ¿Sí? Voy a hacer una breve pausa aquí para pedirte, por favor, si no te has suscrito, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho. Dando tu like o tu suscripción, nos ayuda a llegar a inmensidad de personas. Gracias por los comentarios. ¿Sabe? El video pasado tuvo una cantidad de comentarios que en 73 videos nunca lo habíamos tenido. Un saludo a todos los que comentaron, bendiciones por los que están orando por nosotros. Gracias por acordarte de este humilde siervo. Amén. ¿Cómo son perseguidas las mujeres en Nicaragua? Las mujeres activistas, ¿sí?, de derechos humanos o religiosas son las que corren mayor riesgo. Entre ellas hay mujeres que están motivadas a hablar de su fe cristiana, esposas de pastores o misioneras, ¿verdad? Muchas víctimas que han denunciado los delitos cometidos contra ella porque no confían en el sistema de justicia. Los perpetuadores
gozan de impunidad e incluso son encarcelados por sus crímenes. A menudo reciben indultos y posteriormente quedan libres. Hay informes de mujeres, sí, cuya fe y participación en los servicios religiosos las ha convertido en blanco de abuso doméstico, inclusive de intento de faltarles el respeto de otra forma, ustedes entienden. La mayoría de los líderes eclesiásticos en Nicaragua, varones, ¿sí?, son los más afectados por la oposición del gobierno. Los hombres jóvenes son el mayor objetivo del gobierno, ¿sí?, ya que es más probable que puedan involucrarse en manifestaciones contra el gobierno. Según los informes, los estudiantes se han visto obligados a participar en eventos políticos para mostrar su apoyo al presidente Ortega, incluso si sus padres no están de acuerdo. Muchos líderes han sido expulsados del país o han abandonado el país bajo riesgo de estar presos, ¿sí? El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, por parte de un documental, de 50, muestra 50 agresiones, casi 50 o más agresiones contra la iglesia evangélica por parte del régimen de Daniel Ortega. Este es un informe, ¿sí?, que se llama Nicaragua, la iglesia perseguida. Entre los ataques se encuentran cierre de iglesias, asedio, represión a los pastores y a sus familiares, confiscación de edificios e impedimento para realizar actividades y más de una veintena de pastores exiliados. A pesar, sí, de estos episodios, la iglesia que ha documentado estos informes, los principales líderes evangélicos gozan de algunos privilegios, ¿sí?, por apoyar el régimen. Lamentablemente, sí, uno de los pastores en exilio, debido al acoso de la policía, su apellido Aguilar, ¿sí?, quien huyó de Nicaragua junto con su familia en noviembre del 2022, el religioso fue conocido por participar en las manifestaciones del 2018 llevando agua a las personas. Solía recorrer las calles de Managua con la bandera de Nicaragua para demandar liberación de los demás pastores. Bueno, fue objeto de persecución, sí, al punto de una vigilancia atroz, ¿verdad? Y en una entrevista de la Mesa Redonda, el pastor Aguilar dijo: aquí ha habido un grupo evangélico que ha sido aliado al gobierno, pastores y líderes cristianos que aplaudieron y se han quedado callados para obtener prebendas que yo siempre he criticado, dijo él. Estos líderes no son, según él dijo, la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es la que está en la calle. Los líderes son los que están acosados o presos. En realidad, la iglesia evangélica en Nicaragua sufre una persecución atroz. Oramos por ellos y sus pastores. Amén. Hasta aquí el evangelio perseguido en Nicaragua. Espero, amén, que sea de mucha bendición. Espero en tus comentarios poder, ¿verdad?, recibir algún informe de personas o cristianos que vivan en Nicaragua. O también, ¿verdad?, escuchamos tus ideas de decir: pastor, queremos saber de Yemen, queremos saber de Rusia, queremos saber. Y con gusto hacemos, como hacemos siempre, una investigación, ¿verdad?, sobre estos temas. Repito, no con el fin político, porque no somos políticos. Lo hacemos con el fin de concientizar a la iglesia, número uno, de que hay gente luchando, ¿sí?, por el evangelio. Número dos, que Cristo viene. Maranata, el Señor está a las puertas. Si no has recibido a Cristo dentro de tu corazón, por favor, abre tu corazón y recíbelo. Cristo está a las puertas. Si estás viviendo fuera de la comunión o obediencia con Dios, vuelve al camino, reconcilia con Dios y vuelve al camino. Cristo viene. Congrégate. Si vives aquí en El Salvador, pues Misión Gotitas de Fe está ubicada en Colonia San Antonio, Pasaje El Mangal, en San Marcos, San Salvador, sábado de 3 a 4. Sí, escríbenos o coméntanos de qué país quisieras que abordáramos la temática de persecución. Amén. Bendiciones, suscríbete. Un abrazo de este humilde siervo que les bendice.
les ora y les insta a que oremos por nuestros hermanos en Nicaragua. Suscríbete, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo.